Génesis 1:28. ¿Qué quería negociar Satanás? ¿Qué necesitaba Satanás para poder de manera ilegal levantar su gobierno? Porque Satanás es un usurpador. Miren lo que dice. Después que Dios dice hagamos al hombre, hay una sentencia profética, hay una demanda que sale de la boca de Dios. Y esto es algo que quiero que usted entienda hoy para que usted salga con la mente renovada. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí hay una ley espiritual. ¿Por qué una ley espiritual? Que es la ley de la multiplicación. O sea, le dio simiente al hombre. Le dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí entra el comercio. Satanás dice, ya yo fui desheredado, ya yo perdí mi dignidad, ya yo perdí las contrataciones, yo perdí mi herencia por mi rebelión. Ahora necesito lo que Dios le está dando al hombre para yo poder estar como rey ilegalmente sobre la creación. Entonces, eso que usted está leyendo ahí, sujuzgar, enseñorear, pastorear la tierra, la creación, que es tu casa, la cual Dios le dio al hombre. Y por eso nosotros somos del polvo de la tierra. No es porque Dios no nos quiso sacar del cielo, sino que somos del polvo de la tierra porque Él nos dio a heredar la tierra. O sea, en pocas palabras, Dios nos envió a ser pastores, no de una iglesia, no de una comunidad, no de una casa de paz, de toda la creación. O sea, Dios no te llamó simplemente a ser una pastora o un pastor de una casa de paz o un líder de una casa. No, te llamó a ser líder de toda la creación. Lo dice su palabra. Le dijo al hombre, sujuzgar, enseñorear. O sea, en pocas palabras, necesito que trabajes toda la creación. Dicen los que saben que el intelecto de inteligencia de Adán era de un 3000%. Tenía la capacidad mental de ponerle nombre a todos los animales y no olvidarse. Este intelecto, por causa del comercio de Eva, Satanás dice, yo necesito lo que tú tienes. Tú te mandaron a ser pastor de la tierra. Yo necesito tu autoridad porque no la tengo. Hagamos algo, negociemos. Yo te vendo mi placer, que es el pecado, y tú me vendes tu herencia. Entonces Eva accede a un interrogante que Satanás le dice. ¿Cuál es la interrogante que Satanás le dice? Serás como Dios. Ella acepta la propuesta, comer del árbol prohibido y muere espiritualmente para con Dios. Y ahí Satanás pudo adoptar lo que Dios le había dado al hombre. Entonces, por lo tanto, la profecía dice, y tendrás guerra a la simiente de él con tu simiente. Entonces, Satanás logró tener simiente. Ahora, muchas personas, esto es algo que no comparto, pero muchas personas que estudian estos temas dicen que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva. Y yo digo que no es bíblico. Satanás no necesitaba en ese momento tener un tacto sexual para pervertir la genética del hombre. Satanás le bastó con comercializar con la mujer. Satanás le bastó con meter el pecado en su generación, en su genética. Y ahí se cumple la profecía de la simiente, ¿ok? Entonces, tenemos la revelación que nuestra naturaleza es mucho más de lo que nosotros pensamos. Dios te mandó a ti a pastorear la creación. Me mandó a mí a sujuzgar y a enseñorear la creación. Lamentablemente esto se le vendió a Satanás y de ser herederos pasamos a ser esclavos del pecado. Esto es lo básico. El pecado o la genética de Satanás y sus demonios
aquello por lo cual Satanás ha raizado en los seres humanos, dejándonos a nosotros vacíos y plagados de toda clase de perversidad. Ahora, ¿dónde entra el pecado? Juan Magny, no sé si ha leído ese libro, le invito, un libro muy bueno. Juan Magny, el profeta Juan Magny, escribe en su libro El hombre espiritual, de 3 tomos. Él explica por la palabra, y es alguna revelación muy profética, de que el hombre una vez peca, una vez comete el error en el Edén, Dios crea al hombre intrínsecamente espíritu. Y la creación del espíritu hace crear un tercer factor, que es lo que conocemos como alma. Entonces el alma se conecta a través del espíritu, y aunque estas estén mezcladas, son 2 cosas muy distintas. Ahora, dígame, pero esto no es así. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice el apóstol Pablo: santificaos en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces la Biblia me separa una tricotomía que está dentro de un hombre. Por lo tanto, tengo un alma, tengo un espíritu, pero también tengo un cuerpo. Entonces, ¿qué manifiesta esto? Manifiesta que cuando el hombre está en el Edén, camina en la gloria de Dios, el hombre habla con Dios, el hombre estaba con Dios. No es que Dios estaba en el trono, no, Él estaba con el hombre en el huerto. ¿Ok? Era totalmente tangible la relación de Dios con el hombre, porque para eso fue creado, imagen y semejanza de Dios. La naturaleza del hombre es habitar en su gloria. Pero la única manera de poder desheredar la gloria es cambiando de genética, cambiando de herencia, cambiando de patología, cambiándonos el ADN, cambiándonos y pervirtiendo nuestra sangre, nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu. Y lo que llegó a ser el hombre espiritualmente, siendo un ser en el espíritu, y eso es lo que quiero explicar breve. Tú tienes un espíritu, tienes un alma. El espíritu el cual tú tienes es el Wi-Fi que se conecta con Dios. Es el canal por el cual Dios manifiesta su poder a través de visiones, revelaciones, ciencia y visiones y muchas otras cosas. Tu alma es donde intrínsecamente están las emociones, la voluntad y el querer como el hacer. Está la sensibilidad del hombre. Incluso la Biblia te caracteriza a ti y me caracteriza a mí como almas vivientes. En otras traducciones nos llaman vida, porque la palabra vida significa sangre, significa ADN. Si usted quiere hablar, bueno, el varón es médico, quiere buscar la vida, bueno, busca la sangre, ¿tiene vida o no tiene vida? La sangre representa vida. Entonces, esto sale de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el hombre peca, dejó de ser espiritual, porque ya dejó de ser gobernado por la esfera de su espíritu y pasó a ser un hombre totalmente almático. Entonces, al ser totalmente almático por el pecado, porque fíjese que lo que se satisfació en el comercio de Eva con Satanás fue el alma. Porque el alma es que tiene la característica de tomar una voluntad. Por lo tanto, Satanás le pudo haber dicho esto. Pero si ella se hubiera sometido a la voz del Espíritu Santo en su espíritu, a la voz de Dios en su espíritu, ella no hubiera accionado en su alma a la voluntad de hacer lo que tenía que hacer. Sencillamente, cuando Satanás te tienta, Satanás no va a tentarte con deseos del espíritu, porque él sabe que en el espíritu no hay deseos de la carne. Va a tentarte a los deseos que se inclinan a tu naturaleza humana, que están en tu alma, que está en tu voluntad, en tus emociones, tus sentimientos, que es el donde está el deseo de querer tanto hacer lo bueno como hacer lo malo. Entonces, al Eva tomar su voluntad y no dejar que su espíritu la guiara, Eva dejó de ser una mujer espiritual y murió para con las cosas de Dios. Murió, se desconectó el Wi-Fi. Porque solamente los que le adoran en espíritu pueden conectarse en el espíritu. Intentar adorar a Dios desde el alma es imposible. Porque el alma no fue creada para adorar a Dios desde la esfera del alma. El alma fue el resultado de la vida de Dios en tu vida, para que estas 2 cosas intrínsecamente se muevan en tu vida. Yo esto lo comprendí a identificar en dónde yo tenía mis conflictos.
Porque a veces el no saber en dónde está nuestro conflicto es por eso que no sabemos con qué estamos peleando en nosotros. A veces hay cosas ligadas en nosotros porque desconocemos quiénes somos dentro de nosotros. Ahora, cuando yo tengo una lucha con mi naturaleza humana, eventualmente son los recursos que satisface el alma que quieren satisfacer el cuerpo. Pero el espíritu, mi espíritu, que fue creado para ser amo de mi alma y de mi cuerpo, para guiarme a la voluntad de Dios, está muerto si no está Cristo. Ahora, la única manera de que un espíritu resucite es a través del poder del Espíritu Santo, a través de la vida de Jesús en esa persona. Ahora, ¿por qué quiero explicar esto? Porque ahí fue donde nuestra alma se elevó de manera incorrecta. ¿Cómo yo reformo mi alma? Mi alma se reforma a través de un sometimiento intenso del Espíritu Santo en mi vida diaria. Vas a tener luchas con la carne, vas a tener luchas con tu mente, pero entonces tú comienzas a discernir cuál es el conflicto que hay en tu alma. Bueno, yo creo que en mi alma tengo ego, tengo soberbia, tengo vanagloria, tengo inquietudes, todavía tengo cuestiones de perversidad sexual, aún soy adicto a la lujuria, aún soy adicto a esto. Entonces, en tu alma están todas estas inclinaciones. Entonces, cuando tú disiernes que tu conflicto está en tu alma, tú dices como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Pablo vence su conflicto? Romanos 8:2, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El conflicto de Pablo en su alma, en la reforma de su mente, su conciencia, el no poder hacer el bien, se vence en la cruz de Jesús. Entonces concluimos que para poder llegar a ser espirituales necesitamos reformar el alma. Y por más que te intentes ser espiritual, si no empiezas a reformar tu alma, no vas a lograr a ser un hombre espiritual. Entonces reformar tu alma es comenzar a ir a la cruz del Calvario, a ser crucificado juntamente con Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado, por lo que sucedió en el principio, nosotros heredamos una corrupción. Y por heredar esta corrupción, nuestra genética se pervirtió. Ya lo acabo de decir, el pecado no simplemente quedó en el cuerpo. El pecado trasciende a tu alma y el pecado mata a tu espíritu. ¿Qué hace el pecado? El pecado te desconecta de Dios, el pecado te saca de la gloria de Dios y el pecado plaga tu alma. De cárceles, de cautividad, de deseos de la carne, de inclinaciones a tu naturaleza, pervierte tu naturaleza, tu genética, tu sangre, afecta tu salud, tu mente, tu conciencia. Entonces por eso que usted ve personas que están en la iglesia, pero que no pueden percibir nada del espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto, y su alma no ha sido reformada por la vida de Jesús. Ahora, no es porque Jesús no quiera, es porque estas personas o no tienen el conocimiento, no se les ha ministrado, no se les ha manifestado la liberación, o estas personas no han decidido dar el paso de aceptar la vida de Jesús pagada en la cruz del Calvario para nosotros, devolviéndonos nuestra naturaleza, nuestra real naturaleza. Entonces Romanos dice que fuimos sacados. Entonces, ¿qué sucede con mi naturaleza? Esto no es algo que, esto es nuevo para mí. No. A ti simplemente y a mí simplemente nos sacaron, nos usurparon, nos manipularon y nos sacaron de nuestra hábitat. Así como Dios le creó a los animales del campo su hábitat, Dios le creó a su familia, le creó a su creación un hábitat, el cual, por lo que acabo de explicar, fueron sacados, fueron separados.
Ahora, Dios no abandona al hombre. Dios se provee soluciones para el hombre. Dios le enseña al hombre a levantar altar. Pero entonces vemos que la primera genética de corrupción por la desobediencia nace en Caín. Entonces vemos aquí que la genética trascendió a lo sexual y trascendió a la simiente de Adán y de Eva, porque el primer hombre que les nació, o el primer hombre que narra la Biblia como llamado Caín, nació con una raíz de iniquidad y llegó a ser el primer hombre pervertido genéticamente de sangre como herencia de la corrupción del pecado por lo que sucedió en el negocio del Edén. Y este hombre viene y mata a su hermano. Entonces fue el primer hombre que derramó sangre sobre la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algo naturalmente creado por Dios, imagen y semejanza por Dios, llegó a matar otra semejanza en Dios? Llegó a matar a su hermano. Sencillamente, Satanás no solamente comercializó la tierra con Eva, sino que Satanás a través de este comercio logró impregnarse en una simiente, dándole a entender que Satanás tenía el poder de involucrar su pecado en la simiente del hombre a través del alma, del espíritu y del cuerpo. Y es por eso que de ahí en adelante nacieron hombres malvados que nacían con un pecado aberrante en su vida. Dice la Biblia que hubo un bisnieto de Caín. Hubo un bisnieto de Caín que dijo algo muy espeluznante. Déjeme ver si lo consigo. Bisnieto de David, que dijo: si mi bisabuelo fue maldito, yo seré 70 veces más maldito que él. Fíjese cómo trasciende o cómo evoluciona el pecado en una generación. Aquí estamos hablando de naturaleza pervertida, que no necesita una intervención de un hombre sexualmente para poder nacer una generación. Eso es otro tipo de perversión. Sino que hay una perversión genética por una herencia de pecado que ya nace en el hombre. Por eso que hoy en día usted ve a los niños que ya nacen con una mentalidad de perversión. ¿Por qué? Porque en la sociedad que estamos viviendo el pecado llegó a evolucionar demasiado. Ahora, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si es inocente. El salmista David dice: fui engendrado en mi pecado. Engendrado fui en el pecado. O sea, el salmista David deja una revelación de que estando en el vientre de su madre, siendo un niño infante, siendo un niño sin conciencia hasta ahora, hasta que naciese, era un niño que venía sellado por una naturaleza de corrupción. Pero que esta no es nuestra verdadera naturaleza, sino que simplemente fuimos pervertidos, fuimos sacados, fuimos violados, manipulados. Y que nuestra naturaleza está escondida en la vida de Dios, está vivir en la gloria de Dios, estar en ser la familia de Dios. Entonces, si ya yo sé cuál es mi naturaleza, ¿qué hago el tiempo? Perdiendo el tiempo en cosas que no debo perder el tiempo. Entonces yo corro a mi verdadera naturaleza. Entonces yo voy a mi verdadera naturaleza. Yo voy a lo que en verdad yo fui engendrado. Y esto es totalmente bíblico, porque Juan capítulo 1 dice... Juan 1 dice: porque los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino los que son engendrados por Dios. Entonces, si fuimos engendrados por una genética de corrupción y violaron nuestra naturaleza, Jesucristo nos devolvió nuestra naturaleza. Ahora, ¿Jesucristo qué hace? Y les lanzo esta rema rápido. La sangre de Jesús fue la única sangre que no estuvo dividida. Ahora resulta que Jesús es la sangre original. Él no está dividido, porque en Él no hay pecado. Entonces la única manera de que alguien nos pudiese redimir y devolver a nuestra naturaleza era siendo un descendiente totalmente de la ciudadanía celestial, quien reposa en Jesús. Entonces Él viene como ser de hombre, se rebaja el nivel de Satanás para vencernos simplemente como hombre, sino que en Jesús hay una sangre válida para el sacrificio de los pecados. Por lo tanto, la única manera de unificarnos en Él es teniendo su simiente, su genética. Por eso Jesús dice:
no son nacidos por carne y sangre humana, porque esa sangre, esa genética está dividida. Mas yo vengo con una sangre original, porque yo soy la sangre original, que no está dividida. Entonces, estos que son nacidos de Dios son hijos de Dios. Entonces, si ahora, ¿cómo yo obtengo por la fe? ¿Cómo yo obtengo esta genética? Por la fe, porque esto es la gracia de Dios. Entonces, por la fe en mí hay una genética, hay una naturaleza que dice la sangre de Jesús es mi genética. ¿Ok? Ahora, el libro de Hebreos dice, porque la sangre de Abel la sangre de Jesús, habla mucho más que la sangre de Abel. Entonces, esta sangre tiene un lenguaje, esta sangre tiene un vocablo, esta sangre habló desde el Gólgota, esta sangre clamó para el perdón de la humanidad, esta sangre clamó para que tú y yo fuésemos introducidos en nuestra verdadera ciudadanía, en nuestra verdadera naturaleza. Entonces, es así. Entonces, nuestra genética, yo cuando comprendí esto y leí, no sé si ha leído el libro de César Castellano, se llama El ADN de Jesús. Si no lo ha leído, lo invito a que lo lea. César Castellano escribe un libro que se llama El ADN de Cristo. No lo tengo ni siquiera en PDF, lo leí en físico porque me lo prestaron. Y comprendí a través de ese hombre, de Dios, que en mí era algo real el cambio de genética. Y que lo que a mí me estaba jodiendo espiritualmente, lo que me estaba dañando espiritualmente, lo que a mí me estaba pervirtiendo espiritualmente, era el desconocimiento del poder de lo que ya Jesús había introducido en mi genética, física y literalmente. Y le cuento rápidamente, esto es tan real, esto es tan especial, esta es la naturaleza tan impactante que el hombre recibe a través de la fe, y que sobre tus venas, sobre tus tuétanos, introduce la sangre. Yo le decía, Señor, ¿cómo esto puede ser posible? Y Jesús me lleva a Juan, y cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y cuando Él toma la copa y toma el pan, dice, comed y bebed de mi sangre, porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Y yo digo, oye, pero la sangre va adentro, pero el cuerpo va adentro. Entonces quiere decir que la simbología profética de la sangre del cuerpo trasciende a mi alma, trasciende a mi espíritu, porque hay un cambio de nacionalidad espiritual. Hay un cambio de genética. Entonces, cuando Satanás te hace entender que lo que tú estás peleando es porque necesitas entender que la cruz del Calvario y su sangre trascendió a ti, y que a través de la cena del pacto o en tu iglesia donde hacen la cena, estás no solamente tomando una copa, no solamente comiendo un cuerpo, estás haciendo partícipe de lo que Jesús te cambió, de lo que Jesús te transformó, de lo que Jesús introdujo en tu simiente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si soy un hombre viejo? Necesitas aceptar mi nueva genética. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Wow, cuando yo comprendí esto, yo me enamoré. Y estoy enamorado de la sangre. Estoy enamorado del sacrificio de la sangre. Y me di cuenta de por qué Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es como una espada que separa el alma del espíritu y quebranta los tuétanos. Entonces imagínate la sangre a través de su palabra, que tiene un vocabulario. Dice que la sangre de Jesús habla mucho más que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque si la sangre de Abel clamó por justicia, para que se le hiciera justicia por la muerte de su hermano, y Dios tuvo que descender a la tierra, marcar a Caín y decirle, ¿por qué mataste a tu hermano? Y Dios le hace justicia a Abel. ¿Cuánto no más la sangre de Jesús, que tiene una voz mucho más alta, que no clamó por justicia, sino que clamó para el perdón de pecados de la humanidad? Porque ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Dijo, Señor, te entrego mi espíritu. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús dijo, consumado es. Y la palabra consumado en el griego es, pagada es la deuda. Entonces la única manera de que un hombre de Dios sea espiritual es tomando la herencia de lo que ya él es en Jesús. Profeta, pero es que
no sé, estoy peleando con este conflicto. Necesitas entender que Satanás fue legalmente vencido en la cruz. Aplica el poder de la sangre de Jesús en ti. Lo he hecho por práctica y he visto el poder de Dios a través de mi vida. Una mujer con cáncer. Precisamente íbamos a llevar este entrenamiento en Venezuela, en Valencia, en el estado de Valencia. Estuvimos en una reunión pastoral. Como en ese tiempo trabajaba conmigo una pastora, varios líderes, y empezamos a plantear la idea. La pastora tenía un conflicto en la congregación. Había una problemática de que cada vez que la iglesia crecía, un espíritu de división se metía y le dividía a la iglesia. Entonces, la gente le costaba creer en lo profético, etc. En ese hablar, en ese charlar, entra una mujer que aparentemente era hija de la iglesia. Pero esta mujer estaba desaparecida por un cáncer en los huesos. Y este cáncer se la estaba consumiendo. Y recuerdo, no se me va a olvidar lo que yo viví ese día. Y recuerdo en uno de mis videos de YouTube, creo que compartí esta anécdota acerca del lenguaje de la sangre. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dice, ora por ella. Y yo le digo, mujer, ¿puedo orar por ti? Y ella me dice, amén. Y comenzamos a orar. Yo no sabía que tenía cáncer, ni que el cáncer era en los huesos, que tenía problemas sanguíneos, etc. Y recuerdo que comencé a orar, comencé a interceder por ella. Y en lo que yo estoy intercediendo por ella, lo que yo estoy orando por ella, ella se le manifiesta un espíritu, y era un espíritu de Parmaqueia. No sé si han escuchado ese demonio, Parmaqueia. Parmaqueia es un espíritu que opera a través de toda la medicina, la serpiente que usted ve enrollada en las farmacias. Esa serpiente es el símbolo satánico de un espíritu que opera al nivel de la farmacia, de los fármacos, de los medicamentos. Un espíritu que le interesa tener a la gente enferma. ¿Estamos aquí en la iglesia? Ahora, esta mujer se le manifiesta este espíritu y el Señor me dice, declara mi sangre. Y yo recuerdo que le dije esta palabra, en el nombre de Jesús, yo profetizo que la sangre de Cristo entra en tus huesos, en tus tuétanos, en tu ADN, en tu genético, en todo tu hueso, en todo tu ser. Y recuerdo que al desatar esta palabra, esa mujer comenzó a gritar y a moverse y a gritar y a gritar, y el demonio atormentado por la palabra de la sangre de Jesús. Y esa mujer en ese momento fue sanada del espíritu de cáncer. Y Dios me empezó a mostrar el poder de su sangre que trasciende al cuerpo del hombre, al espíritu y al cambio de la genética. Y que lo que era para muerte, la sangre lo transforma para vida.